Naturalmente, ahora bien, lo que sucede y es muy importante. ¿Por qué deciden vender ahora si iban ganando la guerra? Porque finalmente la ventaja es cuando no tienes a los reguladores a tu servicio, las cosas cambian. Si el gobierno no te escucha, digamos, no se pone el teléfono a recibir órdenes, si la Comisión Reguladora de Energía no te permite conectar tus centrales a cualquier precio, si hay multas como lo que se le impuso por ventas ilegales a privados en Monterrey, lo que sucede es que no tienes dos grandes centrales térmicas en Monterrey y en Tamaulipas que no están funcionando porque no se conectan a la red. Punto y final. Entonces, ¿qué pasa? Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muere el capital occidentalizado, muere el autoritarismo del Estado, perdón, me vi muy panfletario, es decir... ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy es jueves 6 de abril de 2023 y presentamos la emisión 117 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre temas de la actualidad regional, nacional e internacional y debatir sobre diversos temas que merecen ser puestos en tensión. Hoy dedicamos este programa a los migrantes de todo el mundo. Los humanos somos una especie que ha migrado desde el inicio de su historia y ha sido hasta la llegada de los estados nacionales burgueses cuando la migración ha sido vista como un crimen. Hoy, a los migrantes de todo el mundo les dedicamos este programa. En la sección Memoria Histórica recordaremos con Marco el 2 de abril como Día del Veterano y los caídos en la Guerra de las Malvinas en Argentina. Y en la segunda sección pasamos revista a las noticias que trascienden la coyuntura. En la sección de diálogos y debates dialogaremos en torno a la política de migración en México y cerraremos nuestro programa en la sección de Dialogando con el arte, la cultura, la ciencia y el activismo, entrevistando al periodista Oriol Mayo, periodista de investigación con una gran información que nos trae sobre la venta de Iberdrola. Sin más, quédense con nosotros los próximos 50 minutos y seguimos. ¿Qué nos dices, Marco, por favor? Háblanos de la memoria histórica. Decir, en cada uno vive el cambio que no. Gracias, Víctor. Buenas noches a todas y todos quienes nos ven y nos escuchan. Bueno, vamos a recordar esta vez qué es lo que pasó un 2 de abril de 1982. Y esto fue porque pues, la dictadura, en este caso Argentina, decidió recuperar las islas, que eran tres: las Islas Malvinas, otra que se llamaba Georgias del Sur y Sandwich del Sur, todas estas ubicadas en el Océano Atlántico. Y aquí, bueno, ¿qué pasó en esos fatídicos días? La guerra de las Malvinas fue un combate armado entre Argentina y el Reino Unido, en donde se disputaba la soberanía de estas islas. Y todo empezó cuando el 2 de abril de 82, de 1980, esta dictadura, bueno, le dicen ahora los historiadores cívico-militar, pero en realidad era una dictadura militar argentina, inició el desembarco en las Islas Malvinas. Estas islas fueron tomadas por Inglaterra, fíjese usted, en el año de 1833. Y bueno, una vez que se dio esto, el conflicto armado a partir del 2 de abril concluyó el 14 de julio del mismo año, de 1982, con la rendición de Argentina y provocó la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. Son cosas y temas de la guerra que se han venido presentando. Esta vez nos toca recordar estas situaciones. Bueno, hasta ahí la noticia, no tanto de la noticia, sino lo que recordamos de lo que sucedió en aquel entonces.
pero yo nada más quiero puntualizar, en aquel entonces, una de las intervenciones más importantes, fíjese usted, Margaret Thatcher, ¿sí? Fue la que despachó su flota hacia el Atlántico, mientras el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas exigía el repliegue de las tropas argentinas y el inicio de las negociaciones. Estas negociaciones nunca se dieron y por lo tanto, pues pasó lo que tenía que pasar, un enfrentamiento bélico violento, de tal manera que incluso los ingleses con un submarino británico se llamaba Conqueror, hundió un crucero argentino. El crucero se llamaba General Belgrano y ahí fue una muerte espantosa de este crucero, 323 soldados. Esto es lo que sucedió en aquel entonces, Víctor, para dar paso a los siguientes temas. Gracias, Marco. Muera el machismo, muera el patriarcado. Cori, danos tu noticia. Hola a todos, buenas noches, espero que estén muy bien. Pues yo voy a seguir con la noticia del fentanilo porque creo que ha llegado a un punto muy trascendente en la política pública extranjera exterior de México. El día martes, el día lunes, Andrés Manuel hizo una carta que le dirigió al primer ministro Xi Jinping de China, diciendo que pues por favor nos dieran cuenta de si están produciendo fentanilo, si están exportando fentanilo o si hay algún tipo de tráfico proveniente de China. El presidente además le pidió pues una cooperación porque resulta que ante las amenazas de invasión de Estados Unidos, pues fue un detalle que a mí me pareció muy grave, nos pone entre la espada y la pared. El ministro contesta el día miércoles, el día martes, que no es así, que no, ellos no producen fentanilo, no se exporta fentanilo, que tienen sus fronteras cuidadas, guardadas, y que básicamente es un problema de Estados Unidos y de Canadá. También le dice algo que yo creo que todo el mundo estamos pensando en México. Xi Jinping le contesta a Andrés que la verdad no es asunto de China, no es asunto de México, que es solo asunto de Estados Unidos controlar el consumo de drogas. Y creo que es lo que está pasando. Nosotros no deberíamos de estar metidos en esto, nosotros no deberíamos de estar tratando de facilitarles sus políticas de cuidado y de prevención, pues porque es un asunto de ellos y ni siquiera han aceptado que ellos mismos tienen pues grandes cárteles de narcotráfico adentro de sus propias fronteras. Esta noticia trascendió pues porque todo el mundo criticó el hecho de la carta y de la contestación de Xi Jinping. Entonces hay que estar al pendiente porque pues además de que son tiempos de elección en Estados Unidos, están queriendo que este señor Graham pues continúe con una propaganda que lo hace tener más votantes de parte de los republicanos. Yo creo que pues sí, hay que estar al pendiente y muy bien por Andrés Manuel por quejarse, muy bien por China por decir pues no es mi problema y ojalá y Estados Unidos haga lo que tiene que hacer. Es cuanto, Vicky. Gracias, Cori. Esbezda, ¿tú qué noticia nos traes? Bueno, yo me quiero ir a algo un poco más local, pero que tiene también cercanías con tanto los temas que menciona Cori, un poco de cómo tenemos que plantar cara a quienes quieren imponer cosas y que no asumen sus responsabilidades, y que también tendrá relación un poco con la entrevista que vas a hacer más adelante, que es el tema del río Metlapana para defensa, Miguel López Vega, que es un tema que ya manejamos la semana pasada, que se ganó, bueno, más bien no se ganó, en los hechos prácticos no se hizo una audiencia que de entrada era un atropello a los derechos humanos porque era juzgar dos veces por crímenes de los que ya había sido absuelto en 2020, que nunca se cometió y que fueron armados obviamente para desactivar una lucha social en defensa del río Metlapanapa en favor de Ciudad Industrial, que es Parque Industrial 3 Textil de Huejotzingo, que es un corredor de más o menos 30 empresas que quieren contaminar el río Metlapanapa. Muy rápidamente, pues se ganó prácticamente, no se retiraron los cargos por parte de SEAS Puebla, que es la Comisión de Agua y Saneamiento del Estado, pero pues se dio un supuesto perdón que nos acepta solamente como figura práctica, como figura legal, para que se reconozca que los pueblos ganaron.
algo interesante. Todavía no, esto no quiere decir que ya estén retirados los cargos sobre Miguel y sobre otro defensor, que es Alejandro Torres Chocolat, porque los mismos cargos que en 2020 se pusieron contra él, también se pusieron sobre Torres Chocolat, pero nunca han sido aplicados. Desde 2020 están pendientes, solamente ejercieron una orden de aprehensión por 3 cargos, se vencieron 2 y uno sigue todavía abierto porque no han querido hacer audiencia. Y todavía podrían activarlo para el otro defensor. ¿Por qué esto? Porque quieren ganar tiempo para las empresas, para presionar. Y esto voy con esto de tener que plantar cara y cuál es la conexión. Los empresarios no quieren limpiar las aguas, les dan multas que para ellos son risibles, porque oímos mucha propaganda que se están limpiando la toalla, que se están dando multas, qué bueno, pero son multas que pueden solventar, son muy fáciles y vuelven a contaminar, y vuelven a contaminar. Ese dinero no está yendo a una limpieza genuina de los ríos. En el caso de este río Metlapanapa, que es afluente del Atoyac, se insiste por parte de los empresarios en que se hagan las obras de desagüe que ya fueron vencidas por Semarnat, que ya tienen un tema de corrupción. Federalmente ya está destrozado y ayer nos topamos con la noticia de que hay una nueva propuesta de un particular, que obviamente una persona que trabaja para las empresas, para que se entube el río Metlapanapa. Porque si no va a ser por una vía, va a ser por la otra, pero ellos quieren en que tengamos un desagüe y quieren desgastar a los ambientalistas para que no estén defendiendo. Esto es muy importante que lo tengamos en la mente porque aquí tenemos que ponerle bien claro a los empresarios lo que no deben hacer. En términos prácticos, como se ve en la entrevista que vas a hacer, Víctor, se ganan cosas. Todavía en la ley necesitamos avances y necesitamos una sociedad despierta para defender a los defensores. Porque ya tenemos la ONU, excelente estrategia la de Pueblos Unidos, pero el tema sigue abierto. Y ellos son capaces de desgastar por años a las personas y tenerlas bajo la amenaza de judicialización para poder avanzar con esto. Y es realmente una tontería porque es un desagüe que no nos sirve de nada, nos sirve nada más a 30 empresas que no nos están generando gran riqueza, que podríamos quitarles de eso que están dando ellas, como se podrían nacionalizar muchas cosas, se podrían hacer por parte pública, pero el berrinche que están haciendo todavía se lo están pasando aquí a nivel estatal, porque a nivel federal muchas cosas bien que está haciendo el 4T, pero a nivel estatal, lo que digo casi todo el tiempo es, en Puebla, la 4T no se ve, o sea, está a nivel federal, pero en Puebla está ausente, o sea, solamente en el discurso ya que regañó AMLO, ay no, si no, ¿cómo creen que lo vamos a querer criminalizar a Miguel, que se le libere? En la práctica, fue Seas Puebla la que ordena. Entonces, estemos atentos, todavía no acaba. Muchas gracias, Esbesdar. Marco. Gracias, Víctor. Bueno, yo tengo una nota que me parece importantísima en el sentido de que México convoca a 11 gobiernos que integran la Alianza de Países de América Latina y el Caribe. Ya fue una convocatoria en contra de la inflación. El día de ayer, en una reunión virtual, acordaron un amplio conjunto de acciones destinadas a abaratar los costos de los productos de la canasta básica y bienes intermedios, sobre todo para la población más pobre y vulnerable. En esta sesión estuvieron mandatarios y representantes de Argentina, de Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Venezuela, San Vicente y las Granadinas. Creo que esta convocatoria tuvo éxito, independientemente de que haya sido de manera virtual. Durante el encuentro se presentaron diagnósticos sobre las causas del fenómeno inflacionario, en el cual se incluyen algunas que tienen que ver con las alteraciones de las cadenas de producción, distribución de bienes, productos y servicios, y sobre todo con los motivados por la pandemia de COVID-19. Y tomaron un acuerdo importantísimo de llamarse ya a una reunión presencial los días 6 y 7 de mayo para hacer factible toda esta política de integración. Esto es un paso muy importante en donde México mira al sur pues, y se vuelca en la integración latinoamericana. Gracias, Víctor. Eso es todo. Muchas gracias, Marco. Pues pasamos a nuestra siguiente sección. Muera el patriotismo falocentralizado, perdón. Vamos a debatir en torno a un tema que consternó a la sociedad mexicana. En días recientes me estoy refiriendo a la muerte confirmada ya de 40 migrantes
en la frontera norte de México con Estados Unidos, dentro de un refugio, aparente refugio del Instituto Nacional de Migración. Digo aparente refugio porque tenía más bien la lógica de un centro penitenciario. Y pues bueno, ahí uno es testigo de cómo en la actualidad la política migratoria tiende más a criminalizar a los migrantes, a quienes se les tenía encerrados como si fueran pues delincuentes, a pesar de que la Constitución dice que no deben de ser tratados así. Ahí tenemos además una controversia en la cual la Secretaría de Gobernación y la Cancillería, unos a otros se echan la bolita de quién fue. Finalmente, el control operativo de ese albergue para migrantes, o supuesto albergue para migrantes, pues estaba en manos de la Guardia Nacional. Entonces aquí ya tenemos al menos 3 participantes que se rehúsan a aceptar cualquier tipo de responsabilidad sobre lo sucedido ahí. Una de sus excusas es que ellos estaban haciendo un tipo motín, que incendiaron colchonetas y que pues para evitar que, bueno, era porque no tenían agua y para evitar que se siguieran, digamos, alebrestando, pues que asumieran la consecuencia de sus actos. Ha sido una de esas versiones. Uno se tendría que preguntar, ¿y cómo por qué alguien está en esas condiciones siendo migrante? ¿Por qué es criminalizado? ¿Por qué no se le da agua? ¿Por qué no tiene garantizados sus derechos, el acceso a sus derechos a la alimentación, al agua potable, etcétera? Si no se le debe criminalizar. En fin, surgen muchas preguntas y me gustaría el día de hoy que debatamos en torno a ese tema. Marco, te doy la palabra. Bueno, lo sucedido esa noche del lunes, en esta estación del Instituto Nacional de Migración, allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahora ya la suma de muertos son 30, todos ellos provenientes de Centroamérica, América del Sur, lo que tú ya señalabas en este sentido. Pero yo creo que hay que resaltar una situación, sobre todo de la actual política migratoria, que actualmente se tiene, que derivó en una tragedia brutal. Y esto tiene que ver con la desatención inhumana, no solo de los países, esas personas que se van desplazando en azarosos caminares. También hay desatención de los organismos internacionales, los funcionarios desplegados por todo el mundo y ellos ligados al tema migratorio, y en este sentido México no se escapa de esa situación. El hecho de que el Instituto Nacional de Migración haya contratado una empresa privada para custodiar a los migrantes, encerrarlos, ponerle una cadena, ponerle un candado y mantenerlos ahí en una situación como si fuesen animales o no sé, y sin derechos a muchas cosas, o a una alimentación o al agua, o a servicios sanitarios. Imagínese usted toda esta situación y por supuesto que la protesta que dan los migrantes en este sentido se entiende. Y no es la primera vez que se da este problema de incendios en lugares en que tienen. Ya ha pasado en otras ocasiones, se está haciendo una investigación profunda de esta situación, pero lo que sí está bastante grave es de que esta política migratoria cayó, hizo fondo pues, en este sentido y reveló muchas situaciones de las cuales aún todavía se tienen estos grandes vicios, algunas gentes que buscan la manera de aprovecharse de la situación de los migrantes, encerrándolos, etcétera, para poder sacar de ahí algo, voy a decir, algo de ganancia. No lo hacen. Esto es para empezar, Víctor. Gracias, Marco. Esbezda. Bueno, yo primero quisiera proponer que le dedicáramos otro día más de debate a este tema, porque creo que es muy amplio y no alcanza ahorita para ver todos los datos. Y los migrantes merecen que les pongamos el tiempo, porque
son muchos los problemas. Coincido con Marco en que están muchas empresas, muchos particulares, muchas personas dentro del mismo sistema público que lucran con los migrantes, que maltratan a los migrantes para lograr algo. Pero son varios niveles de males los que sufren. Primero, creo que tenemos que marcar que cuando llegó la noticia, que para muchos la escuchamos en la mañanera, porque ya no estábamos bien en la noche, ya vimos en la mañana con Andrés Manuel, hubo una protesta de migrantes y en ese momento que no se sabía las condiciones de cómo estaba ese centro de detención, que realmente era una prisión, no se puede decir a eso que era un refugio para migrantes, o sea, eso era en toda la estructura una prisión para migrantes, más bien. Eh, Oyendo las primeras versiones y que todos coincidían, todos los medios, fue una protesta de ellos. Lo primero que me vino a la mente a mí es, si es una protesta, ¿qué tan desesperados estaban al escuchar los vamos a deportar? Y oyendo que eran la mayoría centroamericanos, yo lo primero que pensé es, deben venir de esta región en la que están aterrados ya todos los que huyeron de Bukele. Y me refiero a aterrados a muchos porque tampoco es como todos los migrantes, vienen desde el punto de vista de huir de los problemas sociales que tienen. También hay migrantes, bueno, huyen de los problemas, pero no nada más de los efectos, por ejemplo, de la violencia de pandillas como la que tienen en Haití. No todos vienen de la pobreza o del campo, como lo hacemos los migrantes mexicanos, que son de las zonas rurales, desplazados por la expansión urbana y la expansión de las empresas. También vienen todos los que son aquellos que fueron obligados a estar en las pandillas, obligados a estar en el crimen cotidiano, y que ahorita, por ejemplo, en países como los centroamericanos, en lo que pasa en El Salvador en concreto, muchos que a lo mejor habrán cometido faltas pequeñas, menores, se ven orillados a dejar su país porque su sistema penitenciario es brutal, inhumano, y la gente en su país y en toda Latinoamérica no tiene corazón para rechazar eso, lo aplauden, le ponen corazones a noticias de que van a haber detenciones, de que los van a tratar inhumanamente. Y lo mismo pasa acá en México cuando oyen que a los migrantes los están tratando mal. Y eso es algo que tenemos que enfrentar de nuestra realidad. O sea, amamos a los migrantes mexicanos, pero ya como sociedad, no me estoy incluyendo, me refiero a que como población pareciéramos odiar a los migrantes de cualquier otro país, y el trato que se le da a los centroamericanos es grotesco, es verdaderamente vergonzoso. Yo de pocas notas tengo una sensación tan horrible de ver a la audiencia porque ignoran todo lo que mencionamos, las notas que hacemos sobre los daños que viven, sobre las dificultades. Centroamérica, cuando ponemos notas, tienen problemas a nivel de violencia de pandillas, tienen problemas a nivel de pobreza, tienen problemas a nivel de desastres naturales. En el desastre natural se hermanan, tal vez. Ponen like el primer día, pero después, pues que se arreglen solos. Hay odio, hay racismo también generalizado. Yo lo primero que pensé es que muchos de ellos, para tener ese nivel de desesperación, insisto, es que estaban huyendo principalmente de esos países donde las medidas ya de represión a la población, incluso a la población que ha cometido faltas, no estoy diciendo que sean todos santos, es tan fuerte que prefieren arriesgar la vida en México, porque ya no es arriesgar la vida en Estados Unidos, ya es arriesgar la vida en México a volver. Después, cuando vemos todo esto de la forma de tensión, pues van apuntando otras cosas que no es que lo estemos notando ahorita los males, siempre lo hemos sabido. También hay muchos avances con 4T, pero insistir, todos los personajes que se han permitido seguir. No hemos limpiado el sistema migratorio. O sea, en Puebla tenemos ejemplos muy concretos. Ardelio Vargas, perdón, y ya no quiero extenderme, por eso digo que deberíamos tener, creo que nos quedan muy pocos minutos, otro programa. Nada más recordemos, Ardelio Vargas, lo que significó aquí, que estuvo en migración, represor, y que estuvo Secretaría de Seguridad todavía en gobiernos de 4T, con Barbosa. No hemos limpiado el sistema de justicia ni el sistema de rescate a los migrantes, de todas estas personas que torturan migrantes. Como no hemos tampoco sanado como sociedad del odio que se le tiene a los migrantes. Y no hemos tocado todos esos temas. No creo que alcance el tiempo, la verdad. Creo que deberíamos apartar otro programa para hablar de eso. Gracias. Como bien dices, Vesda, es un tema tan crítico, tan doloroso y tan mal manejado. Sí voy a ser dura porque
duele mucho la xenofobia, duele en donde esté uno. Yo soy un migrante, he migrado a otros países y verdaderamente el trato que uno recibe, pues es muy indicativo del, no nada más del pueblo, sino del gobierno y de sus políticas públicas. En este caso, la estrellita del planeta se ha querido quedar con la negociación de los migrantes y de los inmigrantes. El señor secretario de Relaciones Exteriores ha querido ser todo en este asunto, pero cuando ya se pusieron las cosas feas, dijo, ah, no, 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 eso es el Instituto Nacional de Inmigración y le corresponde a Gobernación. Qué chistosito, ¿no? Para ir a todos los congresos y andar en todos los países y demás, ahí sí está muy puesto. Discúlpeme, señor, eso no es así. Hay un sistema administrativo público que específicamente dice que es el Instituto de Inmigración a cargo de la Secretaría de Gobernación la que hubiera tenido que hacer esto. Pero esto es un mal que tenemos arrastrando y que les ha dado miedo controlar. Entre las prisiones en México y estos organismos descentralizados que cuidan a los migrantes, verdaderamente es una mafia. Gastan, cobran, etcétera. Yo no sé por qué el presidente no ha tomado cartas en el asunto sobre la privatización de las cárceles, la privatización de la seguridad y la privatización de este Instituto de Inmigración. Es un asunto vergonzoso. Lo que sucedió es una tragedia que además se cayó rapidito. Yo creo que además de eso, las empresas tienen que ser auditadas. ¿Cuánto dinero le están costando a México para disque cuidar gente? En todos los penales de México es una vergüenza cómo tienen a la gente mexicana, no digamos a los extranjeros. La xenofobia tiene que, o sea, ¿cómo es posible que nosotros pidamos que traten bien a los mexicanos en otros países y nosotros tratamos a la gente por el color, por de dónde vienen? No es interesante saber si es que vienen porque los están persiguiendo en un país o porque sencillamente quieren cambiar de... eso no es el punto. El punto es que cuando entran al país son libres. A mí me consta ver llegar a gente a Tijuana y que a pesar de que traen papeles de que entraron legalmente al país, los hacen a un lado, los ponen en un cuarto y les piden sus pasaportes y sus INES. Y si no traes INE, entonces te hago a un lado y te dejo en esos refugios. Yo estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí. Tenemos que cambiar eso y den la cara, señores. O sea, el señor que se está haciendo famoso y que es muy fifí y que todo el mundo, los fifís lo quieren mucho porque habla muy bien inglés, que tome su responsabilidad de lo que pasó, porque es su responsabilidad. Es cuanto, Vic. Muchas gracias. Pues hemos ya agotado un poquito el tiempo, que no el tema, porque yo creo que hay que continuar con ampliando la información, pero bueno, pues de momento vamos un poquito sobre tiempo, tenemos una entrevista bastante interesante más adelante, así que pues les propongo que en nuestro siguiente programa sigamos con el mismo tema que me parece bastante importante. Bueno, pues de momento nos vamos a la siguiente sección. Tendremos una entrevista con Oriol Mayó, un periodista y editor de primer nivel con quien he tenido el gusto de platicar algunas ocasiones, que es una persona muy apreciada por mí y que, bueno, además es de las personas que tiene la mayor cantidad de información sobre Iberdrola, no solo en México, sino en el mundo. Él es autor precisamente del informe Iberdrola, un documento periodístico de gran valor que recomendamos que lean, pero hoy tenemos la oportunidad de escucharle aquí para que nos hable sobre el tema de la renacionalización de la industria eléctrica en México, así lo ha llamado el propio presidente, en la compra de 13 estaciones generadoras bueno, eran parte de Iberdrola, 12 son, tengo entendido, de ciclo combinado y una más que es de generación eólica en Oaxaca. Esto implica que, bueno, la cantidad de energía que se produce en México por parte de Iberdrola, pues disminuye mucho. México así gana una gran parte
del mercado, porque, por ejemplo, en estados del norte implica que se produzca, pasó del 52 al 92% de la producción en el norte, en el noreste, y del 20 al 32% en la región norte del país. A nivel global, la producción de CFE ya se sitúa en el 95% de un 39% que tenía. Las cifras que rinde todavía Iberdrola, porque no ha actualizado su página de internet, son que tiene 27 centrales de ciclo combinado y que tiene presencia en 15 estados del país. Bueno, son 27 centrales, perdón, ciclo combinado, tiene de cogeneración, parques eólicos y fotovoltaicos, y pues tiene 16%, de acuerdo con sus propias cifras, de producción de energía en México. Abastece también el 7% de la industria, 4.8% de su participación, de su producción es para fines industriales. La CFE tiene 11.2% de lo que produce. Y bueno, se generó un contrato que permite que a partir de un fondo de infraestructura, el Fondo Nacional de Infraestructura, pues México adquiera una parte de Iberdrola y de las plantas de generación en México, pero todavía hay bastante información que nos falta por digerir. Me gustaría preguntarle a Oriol exactamente qué implica el hecho de que México haya adquirido estas 13 plantas de Iberdrola, qué implica para la industria eléctrica mexicana, y también que nos hable un poco sobre las implicaciones financieras para el Fondo Nacional de Infraestructuras, que ha sido un vehículo financiero bastante útil para el gobierno mexicano en las últimas maniobras de rescate de la industria energética en el país. Bueno, aquí son, bueno, buenos días o tardes, noches, lo que sea. Víctor, bueno, el tema primero y esencial es que, bueno, eso es la conclusión de un ciclo privatizador que más inició Iberdrola en México a finales de los 90, con los primeros contratos para producción independiente de energía y la primera construcción de centrales de ciclo combinado de gas con pidiregas, con acceso básico, apalancando, digamos, todo crédito del Estado de CFE, digamos, y vendiéndole o haciendo lo que tenía que haber hecho CFE, construir centrales de generación que finalmente fueron privadas y de las cuales iba a tener el control de la planta incluso después de que terminaran los contratos con CFE. Entonces, realmente lo que sucede es que desde el 2019, bueno, pues desde el diciembre del 18, cuando inicia este gobierno, inicia una confrontación cada vez más abierta, total y absoluta. Hay un replanteamiento de la industria eléctrica, un replanteamiento de que no puede ser seguir privatizando, porque en las cuentas finales de cualquier proceso donde dejas a operadores de mercados el control, la división y la destrucción de un mercado que finalmente siempre ha sido un monopolio natural integrado y que por eso tenía que ser estatal, porque solamente por economía de escalas la energía eléctrica es masiva, generalizada y unitaria, entonces es necesario casi siempre en todo el mundo, por eso durante el siglo XX todo se nacionalizó, porque en términos reales es la mejor forma que la energía sea barata. Ha pasado, vaya, 100 años en todo el mundo, es algo que, vaya, uno se olvida muy rápido porque ya estamos en el siglo XXI, pero es fundamental acordarnos de por qué se creó CFE, por qué se expropió en México como en todo el mundo la energía eléctrica, igual que por cierto también el petróleo. Entonces Iberdrola era básicamente la empresa que, si hubiera seguido el proceso natural de privatización iniciado primero con las formas legales de Salinas y Cedillo y después con la reforma energética del 2013, prácticamente hubiera supuesto que Iberdrola tendría el control de la generación en pocos años. De hecho, había programados en el sexenio de Obrador, si hubieran seguido los planes de construcción, muchas de 5 a 6 nuevas centrales térmicas, digamos, de ciclo combinado. Recordemos que ciclo combinado es la combinación de gas natural con vapor de agua, una mucho más eficiente en términos, digamos, energéticos, que además, insisto, hubiera sido en Tuxpan, Veracruz, hubiera sido en todo Yucatán, prácticamente hubieran pasado a controlar casi la generación, porque recordemos que además, en ese caso, la generación eléctrica de ciclo combinado de gas natural es la que está permanentemente funcionando. Tú puedes tener, una cosa es la capacidad instalada, tú puedes tener miles de megavatios, pero pues si a veces si no es sol y no hay viento, pues no producen. El gas natural puede estar produciendo todo el día de forma ininterrumpida. Es la llamada energía de base. Cuando se quiere, puede estar funcionando todo el día y además, y más importante aún,
tiene una clientela industrial importantísima que estaba en manos de Iberdrola. Digamos, México no tenía soberanía real sobre las áreas industriales de Monterrey y Tamaulipas. No tenía ninguna, era realmente territorio Iberdrola, porque era toda la generación eléctrica y todo el falso autobasto, esa simulación de autobasto, de que una empresa en teoría autobasto, se suponía, en todo el mundo es así, que es una fábrica que al lado pues tiene algún tipo de generación independiente conectada a su fábrica. Lo que teníamos en el caso de Monterrey, en todo México, era centrales de generación eléctrica que revendían, digamos, energía eléctrica a consumidores industriales, fingiendo que eran socios de una presunta cooperativa. Eso que se ha explicado muchas veces y en las cuales intervenía Iberdrola con 3 centrales específicas que solamente se dedicaban al autoabastecimiento. En realidad, finalmente se ha conseguido que al cabo de muchos años hemos vencido a la oligarquía de Monterrey, que estaba dispuesta, que obviamente odiaba, siempre odió. Ahí sí que Monterrey nunca ha sido distinto a como fue siempre, desde el mítico Eugenio Garza Sada hasta su descendiente, Armando Garza Sada, que está indignadísimo que ahora los industriales de Monterrey tendrán que entenderse con CFE y no habrá de otra. Realmente están rabiosos. Ya sabes que cuando pierde, pues no dice la verdad, pero algunos empresarios sí la dicen. Ciertamente, aunque ciclos íntimos. Entonces, lo que sucede es que finalmente, con esta compra, digamos, sí es cierto que en gran parte tenemos de facto, una nacionalización de la industria eléctrica, porque la generación estaba en gran parte casi perdida en muchas regiones de México, y esto suponía además un incremento constante, aunque no lo veamos en el recibo de la luz. De hecho, digamos, los costos eran altísimos. Nomás un dato para entender el significado de lo que se le pagaba a Iberdrola. Y además, para que te ponga en contexto, la operación de compraventa de Iberdrola está tasada, aunque aún falta concreción, unos 6.000 millones de dólares. Bueno, y eras puta, pues más o menos esto es muchísimo dinero, ya vale la pena tal dinero. Sí, recordemos, y para decir rápido, que más o menos cada año CFE le paga a Iberdrola 52.000 millones de dólares, que al cambio son más o menos, calculado al cambio actual, más de 2.500 millones de dólares. Digamos que, por tanto, en apenas 3 años recuperarías completamente la inversión desglosada de 6.000 millones de dólares, porque estaba pagando al productor independiente de energía por el 100% de la energía que nunca se entregaba completa y que además se desviaba a clientes industriales. Estabas pagando cada año la barbaridad, digo, alrededor de 52.000 millones de pesos, que insisto que al cambio se va a unos 2.300, 2.500 millones de dólares. Imaginemos a qué punto realmente la subordinación completa, y no solo eso, subordinación que hasta el año 19 fue una subordinación política, una humillación completa. Solo recordar que prácticamente desde que Elías Ayub, que al sobrino de Slim fue, digamos, director de Comisión Federal de Electricidad, director general durante casi 10 años, desde finales de los 90 hasta el 2009, más o menos, y terminó siendo consejero de Avangrid, la subordinación de CFE a Iberdrola duró más o menos un cuarto de siglo. Subordinación completa a una empresa que en México tiene más o menos 1.300 empleados, sobre una empresa pública que tiene casi 100.000 trabajadores y que llegó al límite. Y pronto, en una entrevista que espero salga pronto con un alto directivo de CFE, ahí se verá, era conocida como la empresa de los portazos. Portazos porque también entraban a la planta 11 de CFE en Reforma a gritos, digamos, cerraban las puertas a gritos también, a manotazos también, al estilo español, inevitable, y exigiendo a sus empleados, porque eran empleados de verdad, lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Fue una vergüenza, una humillación permanente, con una dirección cooptada completamente porque sabían que terminaban de floreros de Avangrid. Georgina Kessel en Iberdrola Global en España, fue consejero independiente, Calderón también, obviamente, Elías Ayub también, mucho más importante también, porque Elías Ayub fue el gran director de CFE por 10 años y terminó en la Avangrid, que es la filial de Iberdrola en Estados Unidos. Por tanto, realmente es fundamental. Digan lo que digan, en esta larga guerra que Iberdrola contra el Estado mexicano, donde, insisto, aplicaron todos los recursos disponibles. Tienen más de 400 amparos. Se han amparado contra cualquier decisión, no pagan las nuevas tarifas de transmisión, el porteo verde, digamos, entre centrales de generación eléctrica, de gas, eólica o solar, que se obligó a un cambio de tarifa, siguen sin pagarlo porque siguen amparados. Se han amparado contra todo. Realmente, ahora bien, lo que sucede es muy importante. ¿Por qué deciden vender ahora si iban ganando la guerra? Porque finalmente la ventaja es cuando no tienes a los reguladores a tu servicio,
cosas cambian. Si el gobierno no te escucha, digamos, no se pone el teléfono a recibir órdenes, si la Comisión Reguladora de Energía no te permite conectar tus centrales a cualquier precio, si hay multas como lo que se le impuso por, digamos, por ventas ilegales a privados en Monterrey, lo que sucede es que no tienes dos grandes centrales térmicas en Monterrey y en Tamaulipas que no están funcionando porque no se conectan a la red. Punto y final. Entonces, ¿qué pasa? Iberdrola habría ganado la guerra, pero en ninguna parte, porque a fin de cuentas, gracias a un gobierno y a unos reguladores que ya no son amigos o empleados de Iberdrola, le complica la operación. Y además, nuevas centrales venían en los próximos años, se acabarían los contratos de producción a 20 años y, por tanto, acabarían finalmente sin la posibilidad de conectar. Y segundo, más importante, su cálculo político. Su cálculo político es que el 24 pues hubiera un cambio. Y pese a todo, si están asumiendo, es importante que solamente Morena ganaría la elección presidencial del año 24. Sea quien sea el candidato, ningún candidato se va a atrever a revertir algo que es una victoria de Morena. Nadie se va a atrever, incluso nombres que no quiero decir, incluso aunque llegara el nombre más moderado posible, no entrará en la grilla, no se atreverá ni siquiera a cambiar esa renacionalización que realmente es un impulso popular y que es la base en la cual toda Morena está de acuerdo. Entonces, realmente, en los cálculos finales, la lucha es desgastante para ellos. El pago de abogados, de medios, de cabilderos, no funciona porque realmente no van a poder seguir conectando sus centrales en muchos casos. Y entonces, en esta guerra, mejor ahí agarramos cash ahora mismo y nos vamos de México. Les quedan, sí, unos cuantos miles de megavatios de intermitentes, de solares y eólica, importante, algunos contratos que van a tener, pero realmente estoy convencido que en los próximos años el proceso de desinversión seguirá, siempre y cuando, es importante también aclarar esa parte, la negociación entre este fondo privado de inversión que tiene vínculos con el gobierno mexicano y que es digamos, Iberdrola siga, funcione y los términos sean los adecuados también. Es una muy compleja negociación en la cual interviene más bien Hacienda, no CFE, pero que también permite, por cierto, la otra cuestión, que realmente el hecho que las plantas las opere CFE, pero no sean propiedad, cuando llegue la ofensiva posible de la Comisión de Competencia, recordemos también que la COFESE también tiene el problema de que es anti-4T a muerte, entonces podrían decir que estamos ante un monopolio. Es muy probable que este tipo de operación finalmente es el Estado mexicano, no importa con muchas vueltas que le dé uno, finalmente el propietario es real, pero es una ficción, una simulación muy neoliberal, por cierto. Me gusta cuando usamos sus mecanismos en contra de ellos, pero permiten, no es CFE, no somos monopolio. A nivel práctico y real, obvio que CFE, y a ver, será la dueña, aunque no sea técnicamente y legalmente, la dueña sea un fideicomiso que finalmente está controlado por Hacienda. La cuestión clave es que CFE va a ser la dueña, pero creo que una vez se vaya, digamos, aclarando la vía, permite incluso que la contraofensiva de los reguladores, que insistimos, a ver, tenemos jueces de competencia brutales, tribunales que se dedican prácticamente a atacar día sí, día no, tenemos organismos que sirven a los empresarios, incluso cuando ya la empresa se va, ellos van a servir a la causa, aunque Iberdrola muera, ellos seguirán defendiéndola. Hasta en el velorio dirán que hay que seguir defendiendo la posibilidad, negar el monopolio. Entonces, como vienen luchas muy importantes y esta guerra no acaba nunca, yo creo que en parte ese mecanismo también no genera deuda pública, permite cuando menos la posibilidad que no digan que volvió al monopolio. A mí me parece perfecto monopolio. Energía eléctrica, como petróleo, la única forma en el mundo se llama monopolio. Por eso solo hay grandes empresas, sino pequeñas, y generalmente acaban siendo públicas, porque es el único sentido que tienen en términos de energía. Pero son temas complejos, y ahí, por una banda, nuestros queridos neoliberales pueden estar contentos si es que no la vendieron, es privada. Sí, digan lo que digan, está bien, no hay problema. Es una muy compleja negociación, pero lo cierto es que CFE va a tomar posesión de estas plantas y los grandes grupos empresariales de México tendrán que tenerse con CFE. Y recordemos, para acabar, que la clave de los recibos baratos de CFE era que los industriales subvencionaban la tarifa doméstica. Es decir, se cobraba a los empresarios para que tú y yo no pagáramos tanto. Es decir, pagaban ellos un poco más porque además su consumo es mucho más elevado. Imaginemos grandes empresas, no más imaginemos, no, ya solo hablando de todos los Oxxos, ¿no? Puros refrigeradores, la industria siderúrgica, aluminio, todas las grandes empresas digamos, electrointensivas que se llaman, financiaban sin tener que recurrir, sin que en gran parte tener que recurrir a subvención del Estado, financiaban las cuentas y permitían que tú y yo pagáramos uno de los recibos más bajos, digamos, de los 5 continentes. Entonces, realmente es la clave. Si recuperamos el control
Si CFE recupera el control de grandes consumidores que no dejan de ser de Iberdrola y además se compra a sí misma y no se obliga a comprar de Iberdrola a un precio elevadísimo, la posibilidad que sigamos con recibos baratos de la luz es fundamental y realmente a futuro, a través de casi la vuelta de un monopolio público, esto va a permitir que realmente cuando acabe este sexenio los que vienen tengamos la capacidad, una, de no ahogar las finanzas de CFE y que sigamos teniendo lo más importante del mundo. Pues la energía barata hoy en día es la clave de todo. Sin esto realmente no hay vida posible. Lo digo porque a veces la gente bromea, pero hay países donde la gente vive ahorcada por los residuos. Si nos olvida esto, realmente no nos damos cuenta qué punto significa cuando ponemos la energía al servicio del mercado, como pasa en Europa, por cierto, como pasa en España, donde ahí vivía mi familia, y por tanto uno sabe perfectamente bien lo que significa. O vamos a Estados Unidos, o vamos a California, o vamos a Texas. Entonces realmente es un tema fundamental y creo que esta es la clave de, digamos, la derrota o la rendición de Breda, digamos, y esa maravilla de Galán escuchando a Obrador con una cara de si pudiera te mato, pero diciendo, ay, aceptamos las políticas públicas de cada estado, hijo de... ¿No? Y Enrique Alba, el virrey de Iberdrola, que es un tipo que gritaba y manoteaba a CFE directamente, entraba al despacho gritando. Y ahora ahí, bien calladito, a punto de irse. Insisto, se puede vender de mil maneras distintas, pero es una derrota importante cuando el Estado se pone serio y deja de ser el empleado. Los privados, hay cambios muy importantes. Aquí me interesaría saber cuál es, por ejemplo, la perspectiva que se puede tener para que una vez que sus intereses económicos pues ya están bastante minados, en un siguiente periodo legislativo sea más fácil empujar una reforma, porque a pesar de que en los hechos la energía sea controlada por CFE, a pesar de que sea el Estado el que tenga la posesión de las plantas, es necesario volverlo legal y reforzarlo a través de una reforma energética, porque de otra manera sería no imposible que los neoliberales, por mucho miedo que le tengan a los medios y al escándalo que se pudiera armar y que eventualmente regresaran, lo quisieran retomar. ¿Tú qué perspectiva ves? ¿Crees que esto Bien. facilita, que deja planchado el camino para la reforma? Bueno, lo más importante primero es que rompe también completamente el frente opositor. Iberdrola era el núcleo fundamental. O sea, por mil motivos, porque por su poder y capacidad económica en México, por su enlace de generación, por su relación de complicidad con el sector privado, Iberdrola era pues casi, vaya, es casi como el Hernán Cortés, es casi como que pierdes y te vas, y los dejaron solos. Literalmente, insisto, los empresarios tenían una comunión espiritual casi con Iberdrola, digamos. Entonces, es una pérdida muy importante porque además, a efectos de una guerra permanente, el cuarto de guerra desaparece. Se van. Insisto, hay muchos más, sí, pero recordemos también que simultáneamente, en esa perspectiva de esta guerra energética, y pensemos en Estados Unidos, los famosos paneles energéticos, la amenaza constante, digamos, ha habido cambios muy importantes porque el tema del gas natural, ya, por un lado, veamos el cuadro general. La generación eléctrica de gas natural, que en México en un 70% es gas natural. O sea, tenemos nuclear, una sola, que es apenas 4%, varias energías, la hidráulica, que va a llegar gracias a los cambios a la mejora tecnológica de turbinas, mejorará bastante, pero que también es estacional. Como siempre, todo el mundo, la hidráulica tiene problemas de la pura estacionalidad. Hay meses buenos, hay meses malos. Pero funcionamos con carbón. Perdón, carbón no me escuchen, gas natural, perdón, carbón es irrelevante. Gasta Arizona, gasta 40% en carbón. En México no estamos ni en el 6%. Dicho esto, ¿qué pasa? Gas natural. La siguiente parte que existe aquí es que uno de los curiosos regalos neoliberales, bueno, regalo perverso, fue que la dependencia del gas tejano. Creamos una red de gasoductos que ya conocemos, en los cuales cambiamos las condiciones, digamos, los contratos leoninos, digamos, para el transporte, digamos, de la molécula de Texas a todo México, y CFE se convirtió en algo nuevo, un intermediario, un operador de gas. Nunca lo fue. Hasta hace años Pemex era la única encargada de esos temas, pero debido a esa política de entrega, digamos, de México a los tejanos, sucedió un fenómeno que a partir de la renegociación de contratos, ahora mismo CFE también se tiene la llave de los gasoductos y de las plantas. Por tanto, otra economía de escala que permite incluso que se abarate muchísimo el costo y que tú vayas controlando. Además, parte muy importante,
recuperas la soberanía energética en temas de gas, que en vez de quemarlo, lo reutilizas desde México, tenemos la posibilidad que realmente la contraofensiva que tú mencionas sea complicada. ¿Por qué? Porque en términos reales también, por ejemplo, la reforma energética, 2/3 de las cámaras es bastante complicado que las tengas a futuro ya. En términos constitucionales, ya se vio que para eso necesitas prácticamente la oposición, por más mal que esté, digamos, tumbando voluntades, más de una tercera parte la van a tener casi siempre. Esa situación única que hubo en la primera legislatura del sexenio, no creo que se reproduzca. Entonces, es correcto, pues pensar, puta, van a volver. Pero por un lado rompes el frente del gas con acuerdos, por cierto, con empresas norteamericanas, digamos, con esto, para, por ejemplo, la reexportación del gas tejano hacia Europa. Hay plantas nuevas de liquefacción, de gasificación en Altamira, en Sinaloa, Baja California. Hay pactos nuevos también que están rompiendo el frente. Es muy importante. Y la marcha de Verdad también tiene una parte muy importante porque rompen la capacidad y el frente. Quedan empresas como Enel, italiana, como Naturgy, quedan otras empresas muy grandes, pero ya no tienen la fuerza de un bloque compacto. Y segundo, más importante, otro tema que nos falta, el plan de energías limpias. Estados Unidos, digamos que obviamente es el enemigo clásico que podría anunciar la campaña, que sueñan digamos que Monroe y el grupo neoliberal de energía en Twitter, todos el día están soñando la invasión gringa final, ¿no? Como siempre están pensando que en 5 minutos esto se acaba. Pero, por ejemplo, ahí está Plan Sonora, o el cambio en el mismo de Tehuantepec, que realmente CFE está, otra cosa importante. Ok, ¿quieren centrales limpias? Muy bien, pues que las haga CFE. Ah, caray, esto es como, ¿qué pasó? ¿Cómo que las haga CFE? ¡Wow! Eso la eólica hace cualquiera. A mí, como contratista, simplemente, por ejemplo, pensemos, Acciona, la mayor empresa española en México, en plantas eólicas, ¿qué hace? Acciona no hace nada. Consigue un contrato con coyotaje, con corrupción, digamos, y contrata a un local, digamos, importa de China las palas, los generadores, y lo construye un local. Subcontrata al trabajo, no hay nada más. O sea, no cuesta nada. Un parque eólico es la cosa más fácil del mundo. ¿Por qué no lo hace el Estado mexicano? Y claro, ahí está el caso de Puerto Peñasco, digamos en Sonora, donde esta central que va a acabarse completamente en 2 años más, pero existe la posibilidad, como dijo Obrador a John Kerry, ok, quieren energía limpia, muy bien, la única condición es que la haga CFE. Ay, caray, no, no que el cambio climático es tan importante, pues no importa quién lo haga, ¿no? Si la urgencia climática es la única que importa, si el Estado se ofrece y tiene la mayor capacidad, pues oye, te construimos centrales eólicas que quieras, o solares, en el caso de Sonora, 5 centrales solares para alimentar, pongamos, Arizona. ¿Por qué Arizona? Porque Arizona, insisto otra vez, está desesperada por certificados de energía limpia, porque Arizona produce con carbón. Casi 40% de la energía de Arizona es con carbón. Entonces tienen que comprar para compensar, digamos, para compensar su energía sucia, comprar energía limpia donde sea. Entonces, ok, ¿por qué no ofrecemos? ¿Por qué no le ofrece CFE? Pero a Kerry ya no le gusta tanto. Pues, ay, caray, eso significa que, ¿dónde está el negocio? Porque es un negocio. El capitalismo verde es un maldito negocio. No es importante. A ver, si alguien cree que a Galán le importa lo verde, bueno, sí, 2 billetes. Pero obviamente defendieron a muerte sus plantas de generación fósil en México. Si alguien cree que no lo hicieron, en cada informe anual decían que México, el único lugar donde iban a dejar plantas con combustibles fósiles era México, porque la verdad, vaya negocio. Producían más que en toda España. En España hay 21 centrales de ciclo combinado, pero trabajan apenas pocas horas. Aquí trabajaban todo el día. Era un negocio padre. No lo querían perder por nada del mundo. O sea que realmente entonces ahí sí que la cuestión verde depende del billete que haya en cada país. Dicho esto, la clave es que, insisto, 2 claves muy importantes de por qué lo que está pasando en México sí es fundamental. Por un lado, hablemos de energía verde, sí, pero que la haga el Estado. Algo tan ridículo que nunca se ha hablado. En España se habla de 1000 cosas, pero ¿por qué no hacemos una empresa pública de energía eléctrica, también con renovable? Que se haga. Y que el despacho eléctrico, es decir, la energía que se alimenta la red cada minuto para que tengamos la demanda y oferta al mismo minuto, entre por razones de eficiencia energética, no porque hay un negocio privado de vender kilovatios a un precio marginal. Es decir, sabemos que lo que pasa, a fin de cuentas, en México y en España, en California y en Texas, el productor eólico le pagan el precio de la central térmica. En la noche, que es cuando hay más luz, cuando hay más demanda eléctrica, se está pagando en las subastas, en el mercado eléctrico, un precio altísimo. Siempre es el agua a precio de champán o la eólica a precio de champán o a precio de térmica. Entonces, cambiemos ese modelo de mercado. Si realmente nos importa la transición energética,
nada más fácil que lo haga el Estado. Porque además, insisto, de verdad, honestamente, montar una central eólica o solar es la cosa más fácil del mundo. Una nuclear cuesta hasta 15 años, es muy compleja. Pero una eólica, oye, además, eólica hay que preguntar si todo viene de China. Literalmente, es comprarlas e instalarlas. Segundo, ven, hay que poner también algunos sincronizadores, baterías, porque los privados en México, por cierto, nunca han inventado más que lo más básico. Recordemos el apagón famoso de 2020, 28 de diciembre, ¿se acuerdan? Aquel apagón mítico, pues en gran parte fue una central eólica, digamos, en una red de transmisión en Tamaulipas que estaba balcanizada. Significa que había como 15 centrales que estaban conectando simultáneamente a las 2 de la tarde, cuando había más viento, y sin avisar a CENACE de que había como un pico, un flujo de energía que no habían previsto, porque todo debía estar previsto de cuánta energía va a entrar a la red. Entonces produjo una sobrecarga que, combinado con un incendio en un pastizal, produjo el apagón general. Una empresa eólica llamada Acciona en su planta de San Carlos. No avisaron, y obviamente porque ni compran sincronizadores, ni compran tableros, no hacen nada, les vale. No había había un código de red en México que nunca se cumplió, porque les da igual. No compran, y siquiera tampoco compran baterías para que al menos por unos minutos, cuando no hay luz, cuando no hay viento ni sol, al menos tengas la capacidad de aguantar unos minutos. Nunca será suficiente de baterías para nada, pero al menos es una inversión más, pero no invierte más que en lo básico. Comprar en China, instalar en México y que me dé permiso para ya subirme a la red, casi como quien dice, como ilegal, ¿no? Casi me subo y me pagas, nada más. Nunca hubo ningún otro proyecto energético realmente importante, no es nada de nada. Y segunda, con financiamiento europeo también, además, mexicano y europeo, y cobrándoles, obviamente, por despacho económico que llaman, me compras toda mi energía al momento y me la pagas al precio, insisto, de gas natural. Negocio padre aquí en España y en todo el mundo. Esta es la clave de diferencia. Tenemos dos para acabar. En México la posibilidad, una, de que la generación de base, que se llama la constante, que se llama la térmica o la nuclear, siga siendo del Estado, y que incluso en la generación intermitente de las renovables, el Estado tome el control y la genera ella misma. ¿Por qué carajo tenemos que permitir algo tan simple como esto, que no requiere? Por eso incluso la venta simbólica, en el contrato con Iberdrola vieron ahí una pequeña central que es la Venta 3 en Oaxaca, que es Iberdrola, para la CFE es puramente simbólica, son 103 megavatios, es irrelevante, pero es una central que tenía que haber sido de CFE, porque el proyecto del corredor eólico del Istmo de Tehuantepec era un proyecto de CFE, lo fue toda la vida, pero se entregó. Los mapas de viento se entregaron a privados y se hizo una infraestructura para recibir a privados y literalmente entregar el conocimiento que había a privados. Si ahora recuperamos, incluso simbólicamente, la planta que tuvo que ser de CFE y además se inician nuevas plantas eólicas, entonces hay un cambio realmente importante. Por tanto, contesto la pregunta, aunque quieran volver, si la producción de bonos verdes o certificados de energía limpia la va haciendo el Estado mexicano, si la generación de base la hace el Estado mexicano, aunque no puedas reformar la Constitución, aunque te siguen impidiendo una ley de industria eléctrica, porque recordemos, están los tribunales de competencia que están para que no fluya nada. O sea, están bloqueados completamente. Todo mexicano está bloqueado para actuar legalmente, tanto porque hay una minoría de choque, seguirá habiendo en las cámaras, como porque además los tribunales de la competencia, incluso la Suprema Corte, el cambio será capaz de frenar. Pero ¿qué pasa si de golpe con esa compraventa de Iberdrola, realmente poco a poco el Estado mexicano retoma de facto la capacidad de generación, tanto en renovables como en generación de base? Ahí es lo que explicaría que imposibilitaría el retorno de los neoliberales. Es lo que yo creo que es más importante, porque realmente hemos visto en esta guerra estuvo atorada 3 años, literalmente. No se pudo avanzar de ninguna forma. Los amparos pueden durar años, literalmente, y mientras tanto no se avanzaba. Ahora bien, estabas jodiendo Iberdrola, pero también te jodían a ti, porque no puedes hacer nada. Entonces, ese cambio, esa rendición de vereda de Iberdrola, digamos, esa rendición del altiplano, diría yo, permitió, yo creo, que a partir de que avancemos y te da la posibilidad que ya no haya reversión tampoco. Si además le entramos a la generación renovable intermitente, el Estado le entra a esta generación, creo que es bastante viable que incluso aunque no tengas esa mayoría de las 2/3 partes, que veo muy difícil realmente, porque a ver, un bloque opositor mínimo no perderá nunca el 30% a partir de ahora. Pueden llegar a 40 o 30, pero no lo van a perder, no habrá reforma constitucional. Hay que ser francos en eso, porque no lo va a haber. El tiempo que existió ya se fue, la ventana se perdió, pero se ve otra ventana muy importante que permite, cuando menos, que realmente el rescate de CFE ahora sí sea viable. Y creo que esto es una noticia muy importante en términos incluso de cómo se puede hacer a día de hoy una renacionalización, porque, a ver, acabo aquí,
Imagínate, Cárdenas, cuando el petróleo, si existiera la estructura legal de tratados, de arbitrajes, bueno, Pemex no existiría. O sea, actualmente la capacidad de maniobra de los Estados-nación es limitadísima. Nunca ha sido tan limitada. O sea, hoy en día expropiar es casi imposible. A ver, que los tiempos era más fácil con Cárdenas, bueno, pues te bloqueo. A ver, cabrón, pues casi los nazis tuvieron que comprar petróleo. Si no, también nos jodían. Pero cuando menos no ibas a arbitraje, no había que pagar millones de dólares, no te iban ahorcando por la vía legal o judicial, por los amparos. Es decir, había posibilidad de hacer cosas muy arriesgadas casi en un día. Hoy en día esto es imposible. La madeja legal que ahorca a los estados es impresionante. Y a veces nos damos cuenta de cómo ahí funciona el neoliberalismo. Los derechos del propietario están más protegidos que nunca en la historia mundial. Por eso hubo que pagar el nivel también. Hemos llegado ya a un tipo de sacralización del neoliberalismo, ¿no? A través del sistema judicial que cuida a las empresas como si se tratara de entes divinos. Pero si quieres otro día nos podrías hablar de eso. Por el momento se nos acabó el tiempo y bueno, tenemos que despedir el programa. Le damos las gracias a Oriol Mayor por habernos acompañado y darnos tanta información el día de hoy. Y bueno, a todas las personas que nos vieron en redes, muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.